Las nuevas imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb provocaron un revuelo inesperado entre la comunidad científica. Lo que en un principio parecía un tenue resplandor perdido en el fondo del cosmos, terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos más desconcertantes de la era espacial moderna. Aquella débil luz, apenas perceptible incluso para los instrumentos más sensibles, no correspondía a ningún eco, reflejo o señal conocida. Los primeros análisis mostraron un brillo irregular, ligeramente asimétrico, que no coincidía con patrones de polvo, fragmentos de hielo o restos de minerales expulsados por un cometa común. Los astrónomos sospecharon al instante que no se trataba de un cuerpo ordinario. Lo más sorprendente es que esa señal estaba asociada a un objeto que ya había causado intriga anteriormente. 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar desde regiones remotas más allá de la influencia de nuestro Sol. Su sola presencia ya representaba un misterio, pues estos cuerpos provienen de lugares tan distantes que resulta casi imposible rastrear su origen exacto. Sin embargo, esta vez no era solamente su trayectoria lo que llamaba la atención. Era la extraña emisión espectral que Webb había registrado, una firma que parecía demasiado compleja para atribuirla a procesos químicos simples y demasiado estructurada para provenir del ruido aleatorio del espacio profundo. A medida que llegaban más datos, la débil luz inicial se transformó en un conjunto de patrones que desafiaban las explicaciones tradicionales. Lo que comenzó como una pequeña anomalía se volvió un fenómeno persistente, un eco químico que aumentaba en intensidad conforme Webb afinaba su enfoque sobre 3I Atlas. El comportamiento de estas señales, uniforme y repetitivo, descartaba rápidamente la posibilidad de que fueran simples residuos flotando alrededor del objeto. Los investigadores notaron que había un orden interno, una complejidad inesperada que no cuadraba con la química típica de un cometa interestelar. Antes incluso de que los modelos estuvieran completos, muchos científicos empezaron a intuir que lo que estaban presenciando era algo extraordinario. Dentro de los espectros aparecían cadenas de carbono demasiado extensas para ser meros productos de reacciones no biológicas. Se registraron patrones en bandas de absorción molecular que sugerían ciclos energéticos, procesos que se asemejaban peligrosamente a mecanismos metabólicos básicos. Había también una huella espectral que no coincidía con ningún compuesto conocido dentro del sistema solar, pero que sí encajaba, sorprendentemente bien, con las expectativas generales de la química asociada a organismos vivos. Lo más sorprendente era que estos patrones no estaban aislados. Las estructuras parecían organizarse entre sí, siguiendo reglas similares a las que siguen colonias microbianas en ambientes porosos. Los científicos descubrieron variaciones temporales en la concentración de determinadas moléculas, un comportamiento más parecido a una reacción biológica ante estímulos ambientales que a un fenómeno químico inerte. Y esa variabilidad, registrada cuidadosamente en cada nueva observación, empezó a cambiar la conversación. 3I Atlas ya no era visto como un simple fragmento de hielo errante, sino como un potencial mensajero biológico de otro rincón del universo. La posibilidad de que 3I Atlas no solo cargara material orgánico, sino indicios de vida microscópica, emergió como una hipótesis audaz, pero cada vez más difícil de negar. Podría tratarse de microorganismos extremadamente resistentes, adaptados a sobrevivir en el vacío interestelar. O quizá, como sugirieron los más atrevidos, restos de un antiguo ecosistema procedente de un sistema planetario muerto hace millones o miles de millones de años. Independientemente del origen, este visitante obligaba a replantear todo lo que creíamos sobre el surgimiento y la distribución de la vida en la galaxia. Si la vida puede existir en un cuerpo tan pequeño, sin atmósfera protectora, sin una fuente de calor estable y expuesto a radiación constante, entonces la vida podría estar viajando entre estrellas con mucha más frecuencia de lo imaginado. Sería posible que el universo estuviera lleno de diminutos buques microbianos, viajando silenciosamente por vastos vacíos cósmicos, capaces de transportar organismos de un sistema a otro en una cadena ininterrumpida de evolución y adaptación. En ese escenario, la galaxia no sería un conjunto aislado de ecosistemas, sino una red biológica interconectada.
Cuando 3I Atlas avanzó más hacia el interior del sistema solar, Webb redobló esfuerzos. La planificación de observaciones fue reorganizada por completo para darle prioridad absoluta. El proyecto, inicialmente a cargo de unos cuantos investigadores, explotó en un esfuerzo internacional que reunió a microbiólogos, químicos planetarios, astrofísicos, especialistas en evolución y expertos en orígenes de la vida. Cada nuevo espectro obtenido parecía contener una clave que cambiaba el rumbo de la investigación. Incluso surgieron preguntas inquietantes. Si 3I Atlas transporta vida, ¿es accidental? ¿O podría tratarse de un remanente de algún antiguo mecanismo de transporte biológico usado por civilizaciones desconocidas? ¿O un proceso natural en el que la vida, en vez de depender de un planeta, se desplaza por la galaxia aprovechando pequeños fragmentos expelidos durante la formación estelar? Estas ideas iban desde lo profundamente científico hasta lo inquietantemente especulativo, pero ninguna podía ignorarse. Conforme los datos mejoraban, el escepticismo se debilitaba. Las proporciones de compuestos orgánicos eran demasiado irregulares para procesos no biológicos. Las fluctuaciones periódicas sugerían retroalimentación interna. Algunos espectros incluso mostraban señales de compuestos que actuaban como pigmentos protectores frente a la radiación, algo que sería extremadamente útil para organismos expuestos al espacio interestelar. El punto de inflexión ocurrió cuando Webb registró una explosión repentina de fluorescencia infrarroja justo cuando 3I Atlas recibió un incremento de radiación solar. La respuesta fue inmediata y estructurada, parecida a cómo ciertos organismos terrestres regulan su actividad ante la luz. Era como si el objeto despertara brevemente para aprovechar la energía que recibía. Este comportamiento sacudió la última capa de incredulidad. No se trataba de compuestos atrapados en hielo desde tiempos remotos. Algo dentro del objeto parecía reaccionar activamente. Era un indicio sólido de que, si ahí había vida, no era completamente pasiva. El impacto científico de este hecho fue devastador y fascinante a la vez. Si la vida dentro de 3I Atlas activaba procesos metabólicos al recibir energía, significaba que no solo había sobrevivido al viaje interestelar, sino que podía responder al entorno. Se trataba de entidades capaces de resistir millones de años en aislamiento, guardando energía, reparando daño molecular y aprovechando cualquier rayo de luz para reactivar funciones esenciales. La idea misma de un ecosistema interestelar dejó de ser ficción para convertirse en una interpretación plausible de los datos. Mientras los científicos analizaban cada señal, surgió la pregunta que todos evitaban: ¿de dónde provino esta vida? La trayectoria de 3I Atlas apunta hacia una zona de la galaxia densa en nubes moleculares, regiones caóticas donde nacen nuevas estrellas. En esos lugares, los ciclos químicos son intensos y diversos, condiciones ideales para la aparición de sistemas únicos. Las firmas químicas detectadas sugieren una biología basada en carbono, pero acompañada de metales, traza integrados en formas que la vida terrestre no puede producir. Algunos investigadores creen que esta vida podría ser más antigua que nuestro propio sistema solar, descendiente directa de linajes perdidos en la historia galáctica. Otros, más prudentes, opinan que podría tratarse de formas jóvenes, nacidas en ambientes que simplemente no se parecen a los nuestros, y que representan un experimento paralelo de la naturaleza. Sea cual sea la respuesta, 3I Atlas plantea una cuestión monumental. ¿La vida en la galaxia es un fenómeno aislado o un proceso recurrente en miles de mundos? En este punto, me gustaría que tú, que estás viendo este análisis, compartas tu opinión. ¿Crees que la vida puede viajar entre estrellas como semillas cósmicas? Tu comentario puede aportar una perspectiva interesante a este debate creciente. La teoría de la panspermia, que durante siglos fue vista como algo marginal o casi fantasioso, ahora recibía el respaldo inesperado de un visitante interestelar real. Si 3I Atlas porta vida, significaría que organismos completos pueden sobrevivir fuera de su mundo de origen, viajar grandes distancias y potencialmente sembrar vida en otros lugares. Eso redefiniría nuestra relación con la Tierra. Dejaríamos de verla como un oasis aislado para entenderla como parte de una vasta red biológica que respira y se mueve a través del cosmos. Esta nueva perspectiva
obligó a la comunidad científica a replantear muchas de sus ideas más arraigadas. Si la vida puede viajar en cuerpos como 3I Atlas, llevada por el impulso de procesos naturales durante la formación de sistemas estelares, entonces la galaxia podría estar llena de mensajeros biológicos moviéndose silenciosamente entre estrellas. Es un escenario que transforma por completo la comprensión tradicional que tenemos sobre el origen y dispersión de la vida. Y, al mismo tiempo, nos recuerda lo poco que realmente conocemos del universo. Para muchos expertos, esta posibilidad abrió una puerta que no se podrá cerrar jamás. La resistencia que esta vida hipotética tendría que poseer impresionaba a los microbiólogos. Interstellar Space, el espacio interestelar, es un entorno mortal para cualquier organismo terrestre. Temperaturas extremas, radiación constante y ausencia total de un ambiente estable. Sin embargo, los datos del Webb sugerían la presencia de moléculas protectoras que absorbían radiación, parecidas a pigmentos biológicos diseñados para resistir altos niveles de energía. También se detectaron posibles polímeros que funcionaban como escudos moleculares, capaces de reparar daños estructurales causados por partículas energéticas. Sería una clase de biología tan resistente que dejaría atrás a cualquier extremófilo conocido. Comparados con los microorganismos terrestres capaces de sobrevivir en desiertos congelados o en respiraderos hidrotermales, los supuestos organismos de 3I Atlas se mostraban como una forma de vida aún más admirable. Podrían haber evolucionado bajo una presión ambiental tan intensa que cada molécula de su arquitectura tendría un propósito claro: soportar el vacío total, la radiación implacable y la oscuridad eterna. Esa durabilidad extraordinaria implicaba no solo una adaptación extrema, sino la posibilidad de que esta vida hubiera estado viajando por el espacio durante millones o incluso miles de millones de años. Pero la pregunta que más interés despertaba entre los científicos era lo que ocurriría conforme 3I Atlas se acercara cada vez más al Sol. A medida que la temperatura aumentara, las capas de hielo comenzarían a sublimarse, liberando compuestos orgánicos atrapados desde tiempos inmemoriales. La radiación solar también desencadenaría reacciones químicas más complejas, generando nuevas firmas espectrales imposibles de observar en el frío profundo. Los investigadores sabían que esa fase sería crucial. Permitiría estudiar estructuras internas que hasta ahora estaban selladas en hielo, y quizá revelar actividad biológica más clara. Además, el vapor y las partículas expulsadas hacia el espacio formarían una especie de halo temporal alrededor de 3I Atlas. Ese halo sería un laboratorio natural para analizar compuestos orgánicos más volátiles, rastrear patrones bioquímicos e incluso identificar moléculas con funciones muy específicas dentro de sistemas vivos. Cada emisión podría ser una oportunidad única para estudiar un organismo interestelar sin necesidad de una misión directa. Aún así, los científicos se mantenían prudentes. Aunque los datos parecían contundentes, la comunidad científica está entrenada para cuestionar cada resultado. Su compromiso era concentrarse en lo medible: espectros, concentraciones moleculares, variaciones repetitivas, patrones que se mantuvieran a lo largo del tiempo. Cada equipo que participaba en el estudio aportaba su experiencia para descifrar estas señales, sin dejarse llevar por especulaciones que pudieran desviar la investigación de su base sólida. Sin embargo, la acumulación de evidencia seguía apuntando en la misma dirección. Para muchos especialistas, la conclusión era casi inevitable. 3I Atlas no era un objeto inerte. Había signos claros de actividad, fluctuaciones periódicas y presencia de moléculas orgánicas demasiado complejas para surgir por azar. En este punto, la discusión no se centraba tanto en comprobar si había organismos, sino en entender cómo podían existir, operar y sobrevivir en un entorno tan extremo. A medida que se acercaba más al Sol, se observó cómo aquella tenue señal inicial se convertía en un halo complejo lleno de actividad molecular. Los compuestos orgánicos comenzaron a desprenderse del hielo y formaron una neblina rica en moléculas que Webb pudo estudiar con mayor precisión. Esta neblina no era un simple vapor. Presentaba patrones que revelaban estructuras organizadas, como si algunos compuestos se reunieran alrededor de un núcleo biológico, mientras otros se dispersaban creando una especie de armazón orgánico.
Esa organización sugería cooperación interna entre moléculas, algo que no se observa en químicos aislados. Parecía más bien un intento de mantener la integridad de un sistema vivo ante el cambio de temperatura. Algunos investigadores lo compararon con los organismos terrestres que producen biofilms o capas protectoras cuando el entorno se vuelve hostil. Aunque las analogías pueden ser peligrosas, en este caso resultaban inevitables por la similitud en los patrones observados. Este comportamiento reforzaba la hipótesis de un organismo capaz de reorganizarse, adaptarse y reaccionar conforme cambiaban las condiciones externas. No se trataba de actividad aleatoria, sino de señales sistemáticas. Incluso se detectó que algunos compuestos parecían absorber energía para redistribuirla a otros componentes, como si se tratara de un mecanismo para sostener funciones internas. Ese tipo de transferencia energética es una característica fundamental en cualquier forma de vida. Otra señal que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de compuestos que actuaban como antioxidantes o fotoprotectores, sustancias que en la Tierra ayudan a los seres vivos a resistir daños por radiación ultravioleta. Que aparecieran justo cuando 3I Atlas comenzaba a recibir más luz solar era un indicio más de que algo estaba respondiendo al entorno. Si esos compuestos no se hubieran formado recientemente, al menos estaban siendo reorganizados o activados por el cambio de temperatura y exposición. Los especialistas también estudiaron la estructura física del objeto. No era un cuerpo homogéneo, sino un conjunto intrincado de regiones densas de hielo, zonas porosas y bolsillos ricos en material orgánico. Dentro de esos bolsillos es donde se detectaban las señales más intensas. A través del análisis espectral, Webb identificó fluctuaciones dentro de esas cámaras internas, como si se tratara de pequeños ecosistemas con ciclos propios que dependían de la rotación del objeto y de cómo el calor se distribuía en su interior. Un hallazgo particularmente fascinante fue la identificación de diminutas estructuras cristalinas ocultas dentro de estas cámaras orgánicas. Estas estructuras no pertenecían al material rocoso original, sino que se habían formado por procesos de sedimentación y disolución que ocurrieron repetidamente a lo largo del tiempo. Cada cristal contenía capas finas de compuestos orgánicos, ordenados como si fueran páginas de un libro formado a través de eras enteras de cambios físicos y químicos. Al analizar la composición de estas capas, los científicos encontraron patrones que revelaban momentos de crecimiento lento y otros de formación súbita, posiblemente ligados a variaciones en la temperatura y radiación del entorno interestelar. Estos cristales funcionaban como una especie de registro histórico de la vida interna del objeto, conservando huellas químicas que podrían dar pistas sobre la evolución de los posibles organismos atrapados dentro de 3I Atlas. Al observar estas estructuras, algunos investigadores propusieron que podrían tratarse de espacios donde organismos microscópicos entraban en ciclos de actividad mínima para sobrevivir durante las épocas más frías, despertando solo cuando se daban las condiciones adecuadas, como ahora que se acercaba al Sol. Era como si 3I Atlas resguardara pequeñas cápsulas biológicas listas para activarse ante cualquier estímulo energético. Con cada nueva imagen e interpretación, el asombro crecía. Un objeto tan pequeño, viajando durante tanto tiempo por lugares tan inhóspitos, parecía ser capaz de albergar sistemas que desafiaban toda lógica biológica conocida. Los modelos biogeoquímicos sugerían que esas moléculas vivían en un equilibrio frágil, pero autosostenido. La posibilidad de que funcionaran con volátiles superenfriados, en lugar del agua líquida que es esencial para la vida en la Tierra, implicaba una bioquímica completamente distinta, adaptada a la realidad helada del espacio profundo. Al mismo tiempo, Webb detectó redes de microestructuras que podían actuar como canales donde los compuestos intercambiaban energía y se transformaban mutuamente. Estos procesos se repetían con tal consistencia que incluso los científicos más escépticos tuvieron que aceptar que algo excepcional estaba sucediendo. Un simple proceso químico no podría sostener ciclos tan bien organizados durante tanto tiempo, sin algún tipo de regulación. Aquí surge nuevamente una de las interrogantes más profundas. ¿Cómo operan estos organismos, si es que lo son? ¿Qué tipo de vida puede funcionar en un entorno donde no existe agua líquida, donde la temperatura es casi absoluta cero y donde el tiempo no transcurre como lo conocemos?
Estas preguntas representan el corazón de una nueva disciplina emergente, la biología interestelar. Mientras todas estas discusiones se desarrollaban, 3I Atlas continuaba su lento pero firme acercamiento al Sol, revelando cada vez más detalles conforme el calor activaba distintas reacciones internas. Cada espectro enviado por Webb era una ventana hacia un mundo que nunca habíamos imaginado posible. Los resultados no solo apuntaban a la existencia de vida, sino a la posibilidad de una forma de vida que la humanidad ni siquiera sabía que podía existir. Conforme 3I Atlas se internaba más en la región cálida del sistema solar, la actividad detectada por Webb comenzó a mostrar transformaciones aún más complejas. Lo que antes parecían fluctuaciones simples en las concentraciones moleculares empezó a manifestarse como un entramado completo de reacciones que ocurrían en cascada. Era como si las capas externas de hielo actuaran como una barrera protectora, y ahora que esa barrera se derretía, los procesos internos dejaban de estar congelados, reactivándose poco a poco. Los científicos comparaban lo que observaban con un despertar a escala microscópica, un lento retorno a la actividad después de un letargo milenario. Estas reacciones se extendían a moléculas que antes habían sido consideradas demasiado pequeñas o insignificantes para ser relevantes. Pero, con las nuevas condiciones generadas por el calor y la radiación solar, esas pequeñas moléculas servían como intermediarios críticos en una red bioquímica que Webb lograba identificar por primera vez. Entre ellas se encontraban compuestos esenciales para el transporte de energía, estructuración de tejidos microscópicos y regulación de procesos básicos en sistemas vivos. Su comportamiento no era aleatorio. Fluctuaban siguiendo patrones cíclicos difíciles de explicar sin algún tipo de coordinación interna. Al observar los datos, varios equipos científicos propusieron que lo que estaba ocurriendo dentro del objeto podría constituir una forma completamente nueva de metabolismo, basada no en agua líquida sino en volátiles superenfriados que mantenían estabilidad incluso en temperaturas cercanas al cero absoluto. Estas moléculas, atrapadas durante millones de años en las entrañas de 3I Atlas, parecían entrar en actividad solo cuando el entorno alcanzaba un umbral mínimo de energía térmica. Esta característica les permitiría funcionar como sistemas bioquímicos extremadamente eficientes, actuando únicamente en momentos clave para preservar la energía. Las hipótesis sugerían que la vida dentro de 3I Atlas no dependía de procesos continuos, como ocurre en la Tierra, sino de ciclos extremadamente lentos, adaptados a un entorno donde los segundos no significaban nada y los millones de años eran apenas latidos de un reloj biológico galáctico. A diferencia de la vida terrestre, que debe consumir energía constantemente, estas formas hipotéticas podrían haber evolucionado para operar solo en intervalos muy específicos de tiempo y condiciones, reduciendo su actividad al mínimo durante largos periodos de oscuridad absoluta. Este concepto no era completamente nuevo, pero nunca había sido observado de manera tan contundente. Durante décadas, teóricos de la astrobiología habían especulado con la posibilidad de que la vida pudiera sobrevivir en estados cercanos al congelamiento total, entrando en una especie de hibernación profunda. Pero lo que Webb estaba detectando no era un simple estado de suspensión, sino actividad organizada, ciclos químicos persistentes que se reactivaban con precisión cuando la temperatura y radiación alcanzaban ciertos valores. Esto implicaba no solo adaptación, sino coordinación, un rasgo que difícilmente se encuentra en sistemas puramente químicos. Mientras los científicos profundizaban en el análisis, otra característica inesperada comenzó a destacar. Las pequeñas estructuras cristalinas que Webb había identificado se volvían aún más relevantes. Estas estructuras contenían capas orgánicas dispuestas en secuencias alternadas, cada una mostrando un patrón químico distinto. Al estudiar estas capas, se descubrió que algunas estaban formadas durante periodos extremadamente fríos y otras durante episodios de mayor radiación. Esta alternancia sugería que 3I Atlas había experimentado múltiples ciclos de actividad a lo largo de su tránsito interestelar, cada uno registrado de manera meticulosa en estos microscópicos archivos cristalinos. Las capas donde se observaban formaciones rápidas correspondían a épocas en las que el objeto había pasado relativamente cerca de fuentes energéticas, como estrellas jóvenes o regiones de intensa radiación. En cambio,
las capas de crecimiento lento, indicaban periodos largos de aislamiento profundo. Este registro detallado permitía reconstruir parte de la historia del objeto, y lo más impactante era que varias capas mostraban señales bioquímicas activas, como si pequeños organismos hubieran dejado marcas de su presencia mientras intentaban adaptarse a cada nuevo entorno. Esta evidencia reforzaba aún más la hipótesis de que la vida dentro de 3I Atlas no solo había surgido en un entorno totalmente distinto al terrestre, sino que había sido capaz de sobrevivir a largos viajes espaciales, manteniendo un patrón de actividad cíclica que respondía a cambios externos. Para muchos científicos, este hallazgo transformó el paradigma de la vida como un fenómeno exclusivo de ambientes cálidos y húmedos. Lo que emergía aquí era una rama completamente nueva de posibilidades biológicas que podían surgir en condiciones que antes habíamos descartado como incompatibles con la vida. Conforme avanzaban los estudios, los equipos comenzaron a analizar también la dinámica energética del objeto. Se descubrió que los compuestos más simples dentro del halo orgánico actuaban como catalizadores, facilitando reacciones químicas que alimentaban otras más complejas. Algunos compuestos incluso parecían almacenar pequeñas cantidades de energía durante los momentos de mayor exposición solar y liberarlas después para activar procesos internos. Esto representaba una forma rudimentaria pero efectiva de metabolismo intermitente, algo que nunca se había observado con tal claridad fuera de la Tierra. La cooperación entre estas moléculas era tan consistente que varios científicos plantearon la hipótesis de que 3I Atlas podía contener una forma de vida premulticelular, tal vez agrupaciones organizadas que compartían recursos para sobrevivir en un entorno brutalmente hostil. Estas agrupaciones no necesariamente serían organismos complejos, pero sí estructuras colectivas que funcionaban de manera integrada. En cierto modo, podría compararse con colonias microbianas que forman redes comunitarias para protegerse y mejorar su eficiencia energética. Esta perspectiva hacía que 3I Atlas se viera menos como un objeto inerte y más como un ecosistema completo, uno que operaba bajo reglas biológicas distintas a las que conocemos. Los investigadores comenzaron a sospechar que podría haber múltiples microambientes dentro del cuerpo del objeto, cada uno con características químicas y energéticas únicas. Algunos serían más activos y otros permanecerían en estado latente, esperando condiciones que favorecieran su activación temporal. Lo más sorprendente era la forma en que estos microambientes parecían conectarse entre sí a través de redes porosas dentro del hielo. Estas conexiones permitían el traslado de moléculas entre distintas zonas, facilitando procesos de intercambio que mantenían cierto equilibrio general. La estructura interna de 3I Atlas parecía diseñada, aunque obviamente no de manera intencional, para permitir la persistencia de la vida. Pero esta diseñación no era el producto de una inteligencia, sino el resultado de millones de años de condiciones que favorecieron la supervivencia de estructuras químicas complejas. Con cada observación, Webb delineaba una imagen más clara. Este objeto no solo contenía vida, sino que podía ser un ejemplo de cómo la vida se organiza en las condiciones más inhóspitas del universo. Y esa imagen resultaba profundamente inquietante para muchos investigadores. Si un fragmento interestelar era capaz de cargar con un ecosistema funcional, ¿cuántos otros objetos similares podrían estar viajando por la galaxia en este mismo instante? ¿Cuántos de ellos podrían estar cruzando nuestro sistema solar sin que los detectemos? ¿Y cuántos podrían haber pasado inadvertidos en la historia de la Tierra? Estas preguntas abrían un abanico de posibilidades tan vasto que algunos científicos hablaron de una ecología galáctica, donde cada cuerpo interestelar es un nodo dentro de una red invisible que transporta organismos, moléculas y compuestos esenciales para la vida. En este escenario, la vida no sería un fenómeno aislado, sino parte de un vasto circuito de intercambio entre sistemas planetarios. La idea de que la vida pertenece a los planetas se desmoronaba, reemplazada por una visión en la que la vida fluye libremente entre estrellas. Mientras tanto, la atención del público aumentaba a medida que los medios reportaban cada nuevo hallazgo. Las discusiones no se limitaban al ámbito académico. La sociedad en general comenzaba a debatir sobre el significado de lo que Webb había descubierto. ¿Qué implicaciones tendría para la humanidad confirmar vida fuera de la Tierra?
¿Cómo cambiaría nuestra percepción sobre el lugar que ocupamos en el universo? En medio de estas reflexiones, una pregunta inevitable surgía una y otra vez. Si 3i Atlas contiene vida, ¿cómo debemos reaccionar ante ello como civilización? ¿Debemos intentar acercarnos, estudiar la vida más de cerca o mantener una prudente distancia? Sería interesante saber tu opinión. ¿Crees que deberíamos estudiar directamente este objeto o mantenernos cautelosos ante lo desconocido? Lo cierto es que, mientras la comunidad humana debate estas cuestiones, 3i Atlas continúa su viaje sin detenerse. Su aproximación al Sol continúa revelando capas más profundas de su estructura, ofreciendo datos que superan incluso los modelos más ambiciosos. Y con cada descubrimiento, la humanidad se aproxima un poco más a responder una de sus preguntas más antiguas. No solo si existe vida más allá de la Tierra, sino cómo es esa vida, cómo opera, y qué secretos podría estar escondiendo en el silencio del espacio. A medida que 3i Atlas seguía acercándose al Sol, Webb aprovechaba cada minuto de observación. El aumento de temperatura estaba revelando detalles que antes parecían inalcanzables, permitiendo a los científicos estudiar procesos internos que hasta ese momento solo podían inferirse indirectamente. La neblina orgánica que envolvía al objeto se volvió más densa y rica en señales químicas, como si una biblioteca entera de compuestos antes congelados se estuviera liberando lentamente hacia el espacio, exponiéndose ante los sensores del telescopio. Esa liberación parecía seguir un ritmo preciso, ajustado de manera sorprendente a los datos de radiación solar, como si las moléculas respondieran coordinadamente al estímulo energético. Entre los compuestos detectados se encontraban sustancias que, en la Tierra, están asociadas a estructuras celulares primitivas. Algunas moléculas formaban patrones repetitivos, semejantes a redes poliméricas que se ensamblan y desensamblan según las condiciones ambientales. Otras parecían actuar como soportes estructurales, manteniendo un tipo de cohesión interna dentro de la neblina, lo cual desconcertó a los expertos. Los gases y partículas deberían dispersarse al azar, pero aquí se mantenían unidos formando agrupaciones coherentes. Esta cohesión era tan particular que varios investigadores empezaron a proponer que 3i Atlas no solo contenía moléculas aisladas, sino sistemas cooperativos capaces de mantener su forma en condiciones extremas. Por otra parte, el análisis espectral reveló secuencias que seguían patrones numéricos estables. Aunque no se trataba de ningún tipo de código intencional, al menos no según la evidencia disponible, la regularidad del orden químico sugería mecanismos de autorreplicación muy simples, quizás similares a los que se cree que existieron durante los primeros momentos de la vida en la Tierra. Estas observaciones alimentaron la idea de que 3i Atlas podría ser un ejemplo viviente de biología primitiva, una ventana hacia formas de vida completamente independientes de la evolución terrestre. Otro elemento que capturó la atención de los científicos fue la presencia de lo que Webb interpretó como microestructuras organizadas en forma de redes tridimensionales. Estas redes parecían funcionar como canales por los cuales las moléculas orgánicas se trasladaban de un punto a otro, regulando la distribución de energía dentro del objeto. Las simulaciones sugerían que estos canales podían permitir la formación de gradientes químicos, esenciales para cualquier tipo de metabolismo conocido. Sin embargo, en lugar de operar mediante líquidos como el agua, algo imposible en el ambiente congelado del espacio, estas estructuras parecían utilizar volátiles solidificados, gases atrapados en microcavidades y compuestos con propiedades cuasi cristalinas que facilitaban los intercambios. Estas observaciones generaron una serie de discusiones profundas entre los investigadores. ¿Es posible que la vida pueda surgir y sostenerse en un entorno donde no existan líquidos en estado común? La respuesta, basada en los datos de Webb, parecía inclinarse hacia un sorprendente sí. La biología que emergía de 3i Atlas no se parecía en absoluto a la vida terrestre. Si realmente se trataba de un sistema vivo, entonces el universo podría albergar no solo un tipo de vida, sino múltiples formas basadas en principios totalmente distintos. Esto ampliaba radicalmente el concepto mismo de vida, llevándolo más allá de lo que los seres humanos habían considerado posible. Algunos investigadores incluso propusieron que los organismos dentro de 3i Atlas
podrían permanecer inactivos durante casi todo su viaje interestelar, activándose solo en intervalos extremadamente breves cuando encontraban fuentes energéticas como estrellas, nebulosas o regiones más cálidas dentro del espacio. Este comportamiento sería una adaptación perfecta para sobrevivir millones de años en el vacío, permitiendo que estos organismos resistieran enormes periodos de inactividad sin perder funcionalidad. Tal adaptación implicaría una forma de existencia que bordeaba los límites entre lo vivo y lo inerte, similar a ciertos virus terrestres, pero mucho más resistente y compleja. A medida que se estudiaban más detalles, los modelos se volvían cada vez más audaces y completos. Se identificaron patrones bioquímicos que indicaban mecanismos internos de regulación, como si los compuestos orgánicos estuvieran respondiendo a señales ambientales para activar o desactivar procesos. Algunos patrones eran tan complejos que recordaban ligeramente la manera en que los organismos terrestres manejan su metabolismo, aunque en este caso, a escalas temporales y térmicas completamente distintas. Simultáneamente, se descubrió que 3I Atlas presentaba regiones internas sorprendentemente cálidas en comparación con su superficie. Estos bolsillos térmicos parecían ser el resultado de reacciones químicas que generaban pequeñas cantidades de calor interno. Aunque la energía producida era mínima, bastaba para permitir reacciones que de otro modo serían imposibles en temperaturas tan bajas. Estos puntos cálidos fueron identificados como los lugares donde los biomarcadores eran más intensos, sugiriendo que la vida, si existía, se concentraba en estos microambientes. Lo más impresionante era que estos bolsillos térmicos no estaban distribuidos aleatoriamente, sino alineados con zonas donde Webb detectaba mayores concentraciones de moléculas protectoras frente a la radiación. Era como si estas áreas hubieran evolucionado para proteger y sostener la actividad interna del objeto, garantizando la supervivencia de estructuras biológicas incluso durante los periodos más extremos del tránsito interestelar. Este tipo de organización llevó a algunos investigadores a preguntarse si podría existir una especie de microhábitat repetido miles de veces dentro del objeto, funcionando como células de un ecosistema compartido. Además, varios análisis mostraron la presencia de moléculas que funcionaban como estabilizadores estructurales, evitando que el hielo se fracturara con facilidad ante los cambios de temperatura. Esto tenía un enorme sentido si dentro del objeto existían sistemas biológicos que dependían de la integridad de esos espacios internos. Incluso la estructura porosa del objeto podría haber sido un factor clave para la preservación de estos posibles organismos, pues permitía la circulación mínima de compuestos volátiles necesarios para sus procesos químicos básicos. Cada una de estas observaciones hacía que 3I Atlas se convirtiera en un caso único en la historia de la exploración espacial. Para muchos expertos, representaba una oportunidad irrepetible de estudiar la vida, o algo muy cercano a ella, fuera de la Tierra. Al mismo tiempo, planteaba enormes desafíos. ¿Cómo distinguir entre procesos biológicos reales y reacciones químicas avanzadas que imitan la vida? ¿Cómo determinar si estas moléculas realmente se autorregulan y se reproducen? ¿Qué mecanismos podrían existir en un entorno tan extremo que permitan la continuidad de estas estructuras a lo largo de eones? A medida que las preguntas crecían, también aumentaba la urgencia por obtener más datos. Los científicos sabían que el paso de 3I Atlas por la región interior del sistema solar sería temporal. Una vez que completara su trayectoria y comenzara a alejarse nuevamente hacia el vacío interestelar, las condiciones volverían a volverse frías y hostiles. Las señales biológicas disminuirían o incluso desaparecerían por completo, congeladas otra vez en el silencio eterno del espacio. Este breve encuentro podía ser la única oportunidad para comprender el funcionamiento interno de un ecosistema interestelar. De hecho, las discusiones en conferencias y foros científicos empezaban a volverse más acaloradas. Algunos proponían enviar una misión rápida para capturar muestras del halo orgánico antes de que se disipara. Sin embargo, otros alertaban sobre los riesgos de una interacción directa. ¿Qué pasaría si estos organismos resultaran dañinos para los ecosistemas terrestres? ¿O si el simple contacto con un entorno completamente distinto alterara de forma irreversible su estructura biológica, destruyendo su valor científico? Estas preocupaciones
evocaron debates similares a los que surgieron cuando se empezó a hablar seriamente de traer muestras de Marte o de las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Pero esta vez, la situación era aún más delicada. 3I Atlas no pertenecía al sistema solar. Era un visitante ajeno, con una química radicalmente distinta. Ningún protocolo existente estaba preparado para tratar con vida, o algo parecido, proveniente de otra estrella. Esta incertidumbre generaba tanto fascinación como miedo. En paralelo, comenzaron a surgir debates más filosóficos y culturales. Algunos científicos, inspirados por los datos de Webb, empezaron a cuestionar las concepciones tradicionales del origen de la vida en la Tierra. ¿Y si la vida terrestre no fue un fenómeno aislado, sino parte de un proceso galáctico mayor? ¿Y si la vida llegó a la Tierra en un pasado remoto transportada por objetos como 3I Atlas? Esta idea, conocida como panspermia, dejaba de ser una mera especulación para convertirse en un marco plausible respaldado por datos tangibles. Por otro lado, si la vida dentro de 3I Atlas no estaba relacionada con la terrestre, entonces estaríamos frente al descubrimiento más importante en la historia de la ciencia, la confirmación de una segunda génesis, una vida completamente independiente que demostraría que el universo está lleno de biología. Ambas posibilidades eran revolucionarias, y cada una planteaba profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Mientras estos debates se intensificaban, Webb continuaba registrando señales cada vez más claras. Los compuestos orgánicos liberados en el halo mostraban estructuras que parecían reorganizarse con rapidez ante los cambios de radiación. La fluorescencia infrarroja aumentaba y disminuía en patrones cíclicos, respondiendo como si fuera un sistema vivo tratando de adaptarse a su entorno. Los modelos incluso sugerían que algunas moléculas estaban funcionando como interruptores bioquímicos, permitiendo que otras reacciones se activaran o desactivaran según las necesidades del sistema. Para los científicos, esto era más que suficiente para confirmar que se encontraban ante un fenómeno sin precedentes. Aunque aún faltaba evidencia definitiva para declarar oficialmente que había vida en 3I Atlas, la acumulación de pruebas apuntaba a esa conclusión con una fuerza que era imposible ignorar. Lo que sí estaba claro era que la biología ya no podía limitarse a las fronteras de nuestro planeta o incluso de nuestro sistema solar. La vida, si era esto lo que estaban observando, podía existir en entornos tan ajenos que desafiaban por completo los cimientos de la biología terrestre. Lo más emocionante era que las observaciones continuaban desarrollándose en tiempo real. Cada día, Webb enviaba nueva información que añadía piezas al rompecabezas, y aunque la humanidad aún no tenía todas las respuestas, este descubrimiento ya había transformado nuestra visión del universo. Por primera vez, la posibilidad de una vida interestelar dejaba de ser una fantasía para convertirse en una realidad plausible, visible, medible y, sobre todo, profundamente inspiradora. Mientras el análisis científico avanzaba, el comportamiento de las moléculas dentro de 3I Atlas empezó a mostrar fases aún más complejas. Conforme el objeto se acercaba más al perihelio, el punto de mayor proximidad al Sol, las capas internas revelaron nuevas dinámicas moleculares que no habían sido visibles en etapas anteriores. El calor penetraba lo suficiente para alterar zonas que antes permanecían completamente congeladas, liberando compuestos que habían estado atrapados durante millones de años de viaje interestelar. Lo sorprendente era que estas nuevas moléculas no solo aparecían en estado libre, sino que lo hacían formando patrones, asociaciones y secuencias que sugerían una estructura subyacente ordenada, como si fueran piezas de un sistema que estaba reorganizándose ante el cambio de ambiente. Entre estas moléculas emergentes se identificaron compuestos que, en la Tierra, forman parte de rutas metabólicas básicas. Aunque la química observada no coincidía exactamente con la terrestre, la similitud funcional era demasiado marcada para ser un accidente. Los compuestos absorbían y liberaban energía siguiendo ciclos predecibles, formando una especie de circuito energético. Este comportamiento resonó inmediatamente con los expertos en bioquímica, quienes señalaron que la existencia de ciclos energéticos es uno de los pilares de cualquier forma de vida. En 3I Atlas, estos ciclos parecían operar en condiciones extremas, usando materiales y mecanismos totalmente distintos, pero cumpliendo funciones equivalentes.
La liberación gradual de volátiles creó un halo aún más brillante y estructurado alrededor del objeto. Este halo mostraba variaciones espectrales intensas que cambiaban de acuerdo con la rotación de 3i Atlas. Era como observar un ecosistema que se movía al compás del objeto mismo. Cuando un lado quedaba expuesto al Sol, ciertas moléculas aumentaban su actividad. Cuando ese mismo lado entraba nuevamente en sombra, otras tomaban su lugar. Este ciclo, repetido una y otra vez, generaba un patrón rítmico que los científicos compararon con procesos biológicos regulados por cambios ambientales. Algunos investigadores llegaron a proponer que lo observado podía ser un tipo de ritmo circadiano interestelar, no en el sentido tradicional terrestre, sino como una oscilación química impulsada por las condiciones cambiantes del entorno. Aunque la idea puede parecer exagerada, los datos respaldaban un sistema que se ajustaba a un ciclo rotacional. Visualizar estas oscilaciones bioquímicas permitió trazar mapas temporales de actividad, revelando que ciertas zonas del objeto eran más dinámicas y otras permanecían en letargo casi absoluto. En medio de estas zonas dinámicas, Webb detectó regiones donde la complejidad orgánica alcanzaba niveles extraordinarios. Esas regiones parecían ser los núcleos activos del objeto, lugares donde la actividad molecular se multiplicaba en respuesta al calor. Estos núcleos estaban concentrados en cavidades internas, protegidos por capas gruesas de hielo. La protección que brindaban estas capas parecía crucial para permitir que los procesos internos se mantuvieran estables, mientras el exterior soportaba cambios drásticos de temperatura y radiación. Los análisis espectrales mostraron que estas cavidades no solo albergaban moléculas complejas, sino también agrupaciones que funcionaban de manera cooperativa. Estas agrupaciones, posiblemente estructuras protocelulares, parecían compartir recursos y redistribuir energía para mantener sus funciones básicas. Algunos expertos compararon esta organización con la forma en que las primeras comunidades microbianas de la Tierra se estructuraban alrededor de recursos limitados. Aunque la comparación era tentadora, los científicos insistían en que esta vida, si realmente lo era, debía ser comprendida en sus propios términos, sin forzar analogías terrestres. Uno de los descubrimientos más impactantes ocurrió cuando Webb registró un incremento abrupto en la fluorescencia infrarroja, coincidiendo con un aumento de la actividad solar. La respuesta química del objeto fue prácticamente inmediata. Ciertos compuestos en el halo se intensificaron repentinamente, mientras que otros disminuyeron de forma sincronizada. Esta respuesta coordinada era demasiado precisa para ser un simple fenómeno térmico. Era como si los componentes orgánicos estuvieran modulando activamente su comportamiento para adaptarse a la repentina inundación de energía. Este evento fue interpretado por muchos científicos como el indicio más claro hasta el momento de que 3i Atlas albergaba algún tipo de metabolismo, aunque fuera profundamente distinto a cualquier sistema terrestre. Un metabolismo basado en la activación por radiación, capaz de almacenar energía en formas insólitas y liberarla lentamente conforme se necesitara. La existencia de tal mecanismo implicaba una forma de vida diseñada para sobrevivir, no en un planeta, sino en el vasto vacío entre estrellas, alimentándose de la radiación disponible de forma intermitente a lo largo de su viaje cósmico. Con el aumento de temperatura, nuevas capas internas comenzaron a revelarse. Algunas de estas capas mostraban compuestos metálicos incorporados directamente en sus estructuras orgánicas. El uso de metales como parte integral de la bioquímica resultó particularmente interesante, ya que sugería mecanismos de catálisis mucho más resistentes que los enzimas orgánicos de la Tierra. Esta bioquímica híbrida, mezcla de orgánico y mineral, podría ser la clave de la increíble resistencia de estos organismos, permitiéndoles soportar la radiación intensa que caracteriza al espacio interestelar. Otro hallazgo igualmente intrigante fue la detección de moléculas capaces de reparar daños estructurales provocados por la radiación. Estas moléculas funcionaban como un sistema de mantenimiento, interviniendo cuando la estructura general del halo o de las cavidades internas sufría alteraciones. Este tipo de mecanismo, común en seres vivos, sugiere un nivel de organización altamente eficiente. Los modelos más recientes indicaban que estas moléculas podrían actuar como pequeños operarios químicos, desplegándose cuando detectaban fracturas energéticas en la estructura general. En conjunto,
Todos estos procesos dieron lugar a un retrato extraordinario. 3 y Atlas no era simplemente un pedazo de hielo interestelar, sino un objeto activo, dinámico y profundamente complejo. Su comportamiento desafiaba la frontera entre lo biológico y lo químico. Si bien los científicos aún dudaban en declarar oficialmente la existencia de vida, la mayoría coincidía en que ningún fenómeno puramente químico conocido podía explicar esta combinación de organización, reacción y resiliencia. El creciente reconocimiento de este fenómeno llevó a reexaminar muchas teorías científicas sobre el origen de la vida. Durante décadas, los modelos dominantes habían asumido que la vida requería ambientes relativamente cálidos, humedad, océanos y ciclos geológicos. Pero 3 y Atlas estaba demostrando que la vida, en una forma completamente distinta, podía existir y persistir incluso en entornos donde la Tierra no podría siquiera imaginar su propia existencia. Esto obligó a las teorías tradicionales a expandirse, incorporando la posibilidad de biologías radicalmente distintas, capaces de operar bajo reglas exóticas. Más aún, el hallazgo reforzó la idea de que la vida no es un fenómeno local, sino un proceso galáctico. Si organismos como los que parecían existir dentro de 3 y Atlas pueden viajar durante millones o miles de millones de años, soportando condiciones extremas y reactivándose solo bajo estímulos energéticos temporales, entonces es probable que muchos otros objetos interestelares transporten vida o precursores biológicos. La galaxia podría estar llena de estos mensajeros invisibles, cruzando sistemáticamente el vacío y depositando ingredientes esenciales en sistemas planetarios jóvenes. Este panorama conduce inevitablemente a una reflexión profunda sobre nuestros propios orígenes. ¿Y si la vida en la Tierra también fue sembrada por fragmentos interestelares similares? ¿Y si los primeros compuestos orgánicos que dieron lugar a la vida terrestre viajaron por el espacio en objetos como 3 y Atlas? Aunque estas preguntas no tienen respuestas definitivas, ahora cuentan con un fundamento científico más sólido que nunca. Conforme el perihelio se aproximaba, los expertos anticipaban que el punto máximo de actividad de 3 y Atlas estaba por llegar. Este sería el momento en que el calor y la radiación solar alcanzarían sus niveles más altos, liberando la mayor cantidad de compuestos orgánicos, biocatalizadores y polímeros protectores. Los modelos indicaban que esta fase podría revelar aún más complejidad interna, quizá incluso signos más claros de autorregulación o reproducción molecular. Se esperaba que el comportamiento del halo cambiara radicalmente, ofreciendo una oportunidad única para estudiar la actividad orgánica en un entorno interestelar sometido a condiciones extremas. Sin embargo, sabían también que esta etapa sería breve. Una vez que 3 y Atlas alcanzara el punto más cercano al Sol y comenzara a alejarse nuevamente hacia el frío profundo, la actividad interna se detendría lentamente. Las moléculas volverían a congelarse, las reacciones disminuirían hasta casi desaparecer, y el objeto regresaría a un estado de letargo que podría durar millones de años. Esta ventana de observación era, por tanto, irrepetible. Una vez cerrada, habría que esperar otra visita interestelar similar, algo que podría no ocurrir en siglos o milenios. La comunidad científica trabajaba de manera frenética para recopilar, interpretar y publicar los datos antes de que la oportunidad desapareciera. Cada espectro, cada variación en la fluorescencia, cada cambio en la composición del halo era analizado con la mayor urgencia y precisión posible. A medida que las observaciones continuaban, se hacía evidente que este descubrimiento no solo cambiaría la astrobiología, sino toda la manera en que la humanidad concibe la vida. Finalmente, cuando el brillo alrededor de 3 y Atlas alcanzó su punto máximo, Webb registró uno de los patrones espectrales más complejos jamás observados. Abarcaba múltiples longitudes de onda y mostraba fluctuaciones sincronizadas que se repetían con una precisión casi imposible de atribuir a procesos puramente aleatorios. Para muchos científicos, ese fue el momento en el que la evidencia alcanzó un nivel que casi ninguna interpretación no biológica podía explicar. Era la firma de un sistema que no solo reaccionaba al entorno, sino que lo hacía de forma ordenada, predecible y funcional. Aunque las conclusiones definitivas requerirán años de análisis, lo que Webb descubrió en 3 y Atlas cambió para siempre la visión humana del cosmos. Mostró que la vida,
en formas que jamás hubiéramos imaginado, puede existir en los rincones más inhóspitos del universo. Reveló que no estamos observando un cosmos muerto, sino uno vibrante, dinámico y potencialmente lleno de organismos que viajan silenciosamente entre estrellas. Y dejó una pregunta que resonará durante generaciones. ¿Y si el universo está vivo en más formas de las que podemos comprender?